Gracias a Dios por permitirnos participar en este espacio. Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a transitar por el tema de la importancia de los tests y la estadística en el control y el impacto de la infección por el coronavirus o COVID-19. Vamos a conversar sobre el coronavirus COVID-19, las razones e importancia de las medidas de aislamiento y protección que estamos tomando y, más relevante aún, la importancia crítica de los tests asociados a la condición de infección por COVID-19. Para entender un poco mejor este proceso de contagio, comenzamos con un modelo utilizado en el año 2007 por un grupo de científicos italianos para describir la propagación del H5N1 o virus de influenza aviar. Este modelo es también uno de los que se pueden aplicar con los mismos objetivos para el caso de la propagación del COVID-19. En la imagen se pueden observar que el modelo incluye una cantidad de variables de entrada o formas de contagio del virus. Luego también veremos qué se requiere para obtener la información para definir dichas variables. Como punto de partida, podemos considerar la existencia de un individuo sano que en un instante de tiempo entra en contacto con un individuo infectado, que podría ser asintomático, es decir, alguien que no muestra síntomas de tener la enfermedad, o con un individuo sintomático. El contacto con el individuo infectado llevará al individuo sano a condición de potencial de contagio. Esta condición de contagio potencial dependerá de la situación inmunológica o propensión al contagio del individuo sano, la probabilidad de que el individuo contactado esté enfermo y a la probabilidad de contagio a través de la forma específica de contacto. En caso de que el individuo inicialmente sano se contagie con el COVID-19 sin tener conciencia de ello, se encontrará en un periodo de latencia durante el cual el virus incubará la enfermedad. Aunque aún no exista un acuerdo sobre la duración del periodo de latencia, hay estadísticas que indican que puede durar entre 2 y 14 días, con un promedio de 3 a 5 días. Después de este tiempo, el individuo comenzará a padecer la enfermedad en alguna de sus formas sintomática o asintomática y entrará en la condición de ser un agente de transmisión de la enfermedad. Así, el individuo inicialmente sano entrará en el grupo de agentes transmisores del coronavirus. En el caso del paciente sintomático, la persona puede requerir atención sanitaria e incluso hospitalización inmediata, dependiendo de la gravedad de la manifestación clínica. En el caso del individuo asintomático, puede curarse de la enfermedad sin requerir atención médica alguna, o puede llegar a un momento en el cual pueda cambiar su condición de asintomático a asintomático y requerir así asistencia sanitaria. El individuo sintomático tendrá probabilidad de curarse dependiendo de varios factores de los cuales hablaremos más adelante. El individuo recuperado estará en condiciones de incorporarse a sus actividades en la sociedad, ya que se presume que no es un agente transmisor. Podemos resaltar que el quiebre de cualquiera de las flechas de conexión reducirá sustancialmente la probabilidad de contagio. De ahí, las medidas recomendadas, entre las cuales están: evitar sitios donde se encuentren agrupadas personas, independiente de su número. Esto es debido a que la probabilidad de contagio será mayor cuanto más alto sea el número de individuos contagiados con los cuales podamos entrar en contacto. Evitar el contacto físico directo con personas externas a nuestro círculo directo, es decir, padres, cónyuges e hijos, en el caso de encontrarnos probablemente sanos. Evitar contacto con todas las personas en caso de que exista probabilidad de contagio hasta que lo confirmemos. Y aquí podemos comenzar a entender la importancia de los tests de infección. Otras medidas que romperán esas flechas es el uso de máscaras, guantes y en general medidas de protección, que están por confirmarse. Evitar acudir a hospitales, excepto en situación de urgencias para evitar contaminación, ya que la probabilidad de contagio en un hospital es mayor porque se puede esperar ahí una mayor densidad de individuos contagiados. Como ejemplo, podemos describir lo que con alta probabilidad ocurrió los días anteriores y el 8M en la ciudad de Madrid, en España. Los días anteriores al 8M ya se había reportado la existencia de infección por COVID-19 en la población, así como muertes tanto en la ciudad de Madrid como a escala nacional. La población española fue invitada a salir a las calles y a agruparse en diferentes ciudades en decenas de miles, y como en el caso de Madrid, en cientos de miles de personas. Esto implicaba una alta probabilidad de contagio, dada la existencia de la enfermedad en individuos localmente.
La probabilidad de contagio era aún mayor en sitios de alta densidad de personas, como el transporte masivo, como en el autobús o en el metro, o en los sitios de reunión donde se congregaron cientos de miles de personas durante la llegada, marcha y regreso a sus domicilios. Y ahí, las personas contagiadas eran inmediatos transmisores o futuros transmisores de la enfermedad. A partir de estos eventos o manifestaciones, las personas contaminadas que regresan a sus casas, a sus trabajos o a otras reuniones ya estaban en condiciones de transmitir la enfermedad por contacto, a través de las manos, cara o ropa, ya que es conocido que el virus puede permanecer en diferentes superficies por periodos prolongados de tiempo, transmitiendo así el virus a otras personas en principio sanas. Al mismo tiempo, las personas contagiadas entraron en el periodo de latencia, luego de lo cual entrarían en la fase de agentes transmisores al desarrollar la enfermedad en forma sintomática o asintomática. Existen aún muchas dudas sobre este periodo de latencia, ya que no hay un tiempo estimado en el cual la persona es altamente contagiosa, incrementando con esto sustancialmente la probabilidad de contagio a cualquier otra persona con la que estuviera en contacto, bien sea en el hogar, trabajo, cine, bares, entre otros. Como se puede entender, el tipo de evento efectuado durante el 8M, principalmente donde se congregan un muy alto y poco frecuente número de personas, así como otros eventos como partidos deportivos, eventos sociales, reuniones familiares o viajes de avión, sirvieron como detonante de un periodo de infección masivo. Esto teniendo en cuenta la ya conocida existencia de personas infectadas en Madrid y en general en España. Similarmente, esto ha pasado y sigue pasando en otras ciudades y países. Entendido el modelo de propagación y llegados a la conclusión de que para evitar la propagación de la infección hay que romper las flechas de conexión, la medida que debió tomarse con mucha anticipación al 8M era suspender todo evento social que implique grupos de personas independiente de su número. La otra medida inexistente hoy en día es la vacunación masiva de la población, cuando ya no será necesario evitar el contacto o romper las flechas de conexión. La pregunta que debemos responder ahora es cómo gestionar la situación que vive la población ahora y en el futuro a corto y medio plazo. En las redes sociales y en Internet existe un número importante de estadísticas relacionadas con el impacto del COVID-19. Las estadísticas incluyen el número de infectados, el número de nuevos casos, el número de muertes, el número de casos activos y la densidad de infectados. Esto es solo posible con la realización de tests y más tests. Ahora conversaremos sobre la importancia de los tests, más allá de estas estadísticas. La importancia de las pruebas masivas es muy crítica para la gestión de todas las actividades en las cuales las personas se involucran día a día. Las estadísticas más conocidas agrupan los datos mundiales. Para ello se está asumiendo que el impacto de la enfermedad es el mismo en todos los lugares del mundo, independientemente de las características y condiciones locales, sean estas a nivel de comunidad, pueblo, ciudad o país. Para evidenciar la potencia e importancia de las estadísticas, vamos a asumir que las reportadas en el portal Worldmeters se aplica integralmente a España y todas sus localidades. Basados en esas estadísticas, podemos entender que parte de la población es más susceptible de contagiarse. Sabemos que la mayor vulnerabilidad se presenta en personas mayores de 50 años, que según los datos podría tener un impacto cercano a 1 millón de muertes en esa porción de la población. Sin embargo, la pregunta es, si estas estadísticas son aplicables integralmente a España o cualquier otro país, sin confirmarlas, ¿cuáles son las personas de mayor riesgo? ¿Y qué podemos inferir sobre las medidas que debemos tomar para reducir los riesgos? Así podemos entender que la única manera de generar estadísticas confiables y verificarlas es a través de esos tests. Con esto llegamos a la segunda conclusión más importante de este espacio, después de romper las flechas de contagio, claro. Nos referimos a que la única forma de gestionar el contagio y la enfermedad es basándonos en tests masivos y controlados a toda la población. Aquí tenemos otro ejemplo de conclusión que podemos inferir de las estadísticas, que de nuevo se basan en los tests. En este caso se refiere al contagio por sexo o la mayor fatalidad en personas con precondición de salud. Hablamos, claro, de personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias o crónicas, hipertensión o cáncer.
En estos casos, quedan muchas preguntas sin respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones de las diferencias y cuál es el nivel de certidumbre de dichas diferencias? Estas preguntas también se pueden responder con el control de los tests, con mayor fiabilidad si se incluye información adicional que acompañan al resultado de los tests y la consecuencia que la enfermedad pudiese generar, incluida la muerte. En cuanto a los tests, existen múltiples sitios especializados en las redes sociales y en Internet que explican los diferentes tipos de tests, sus aplicaciones, la información que cada uno aporta y su utilidad. Por supuesto, que la necesidad de un test específico dependerá de las estadísticas que se necesitan. Invitamos a las personas que quieran más información sobre los tests que acudan a las páginas especializadas. Ya hemos concluido que la única forma de que podamos obtener la información requerida para entender cómo actúa el COVID-19, su impacto, hacer inferencias y sacar conclusiones es a través de la información de los tests, y así vemos la importancia de realizarlos. Como ejemplo, y un ejemplo de la más alta importancia que hemos vivido en esta primera ola del COVID-19, es la prevención y gestión sanitaria. Los tests permitirán discriminar cómo el COVID-19 actúa y sus consecuencias en cuanto a edad, sexo, origen social y raza en cada localidad. Esto nos permitirá estar preparados y así reducir el impacto de las enfermedades y sustancialmente la fatalidad. La gestión incluye una planificación apropiada en cuanto a los hospitales y las áreas especializadas, el número de camas, UCIs, personal sanitario especializado, el desarrollo profesional, la educación ofrecida a la población y los protocolos de emergencia. En algún momento, y cuanto más temprano mejor, para minimizar el impacto en el funcionamiento de los países y sus economías, debemos emprender la normalización de las actividades en nuestras sociedades. ¿Qué cosas hay que considerar al momento de abrir las puertas después del confinamiento? Lo que hay que tener en cuenta pasa de nuevo por conocer las consecuencias y el impacto del COVID-19. Otra vez vemos la alta importancia de los tests. Como vimos antes, la respuesta está en la información que nos dan los tests. Las estadísticas promedias aplicadas a España, que habría que confirmarlas a través de los tests, sus estadísticas e interpretación a nivel local y de país. Ya nos dan una indicación de que, dada la incertidumbre, debemos tomar precauciones para no regresar a un estado de alta probabilidad de contagio y la asociada crisis que esto conlleva. Basado en los tests, podríamos inferir cómo vamos a abrir las puertas hacia la normalidad. Es decir, esto nos ayudará a estimar qué compañías o empresas deberían activarse, qué trabajadores y cómo deben hacerlo. El uso de las tecnologías, los protocolos de prevención para la mitigación del virus en las diferentes áreas de trabajo, las medidas sanitarias del día a día para los trabajadores y las medidas para reducir, contener y prevenir el potencial de contagio. Y aquí hablamos sobre qué hacer y dónde acudir si presentamos algún síntoma. Llegamos al final del espacio con dos conclusiones. La primera es que debemos tomar todas las medidas necesarias para romper las flechas de conexión, ya que esto nos permite reducir drásticamente los contagios. La segunda, la importancia de los tests para la gestión del presente y futuro sobre lo que tenemos que hacer en nuestras sociedades para apropiadamente gestionar nuestra vida, tanto personal como social, en presencia del COVID-19. De todas incertidumbres, las respuestas pasan por el test. Mejor aún, si los tests se implementan a la mayoría de la población en el menor tiempo y espacio. Gracias por la oportunidad de conversar y nos despedimos.